¿Qué tal, amigas y amigos? Desde el Palacio de Justicia Gil Ponce le doy la más cordial bienvenida. Este es su servidor, Germán Sánchez, en un nuevo programa de La Mano con la Justicia para hablar un poco y hacer docencia sobre los asuntos jurídicos internacionales que maneja el órgano judicial. Para ello nos acompaña el licenciado Orlando Betancourt Torres, quien es el jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del órgano judicial. Bienvenido, licenciado Betancourt. Muchas gracias, licenciado Germán. Quiero aprovechar este medio tan importante para la difusión de la tarea que desarrolla el órgano judicial. Primero sea para agradecerle la oportunidad que me brinda a la Dirección de Comunicaciones y al propio órgano judicial por permitirme llegar a los miles de televidentes a través de su programa muy escuchado y también muy visto en las redes internacionales. Para ilustrar a los amigos televidentes, licenciado, ¿quién es precisamente Orlando Betancourt Torres? Bueno, en breve y una reseña muy sencilla de mi ejecutoria, quiero decirle que yo soy licenciado en primera instancia en Relaciones Internacionales, egresado de la Universidad de Panamá, también soy egresado en Derecho y Ciencias Políticas, y debo señalar también que tuve una larga ejecutoria en el Ministerio de Relaciones Exteriores como funcionario de carrera diplomática, al cual llegué al rango de consejero. Tuve 4 misiones internacionales, y fui varias veces director en diferentes departamentos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya entrando en materia, ¿cómo nace el Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales del órgano judicial? Bueno, nace como consecuencia de una necesidad. En las demás instancias que tienen a su cargo la ejecución de la Administración de Justicia y también de coordinación, ya existía, antes de la creación del departamento, un departamento especializado o una unidad especializada en materia de las relaciones y de cooperación internacional entre los diferentes estados. Así había departamento especializado en el Ministerio Público, había un departamento especializado en el Ministerio de Gobierno y Justicia a través de la Dirección de Tratado de Asistencia Legal Mutua, había otro especializado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección Jurídica, y faltaba un departamento especializado en el órgano judicial. Estas funciones que se nos asignaron a nosotros en el departamento, al crearse el departamento, las ejecutaba anteriormente la Sala Cuarta. Sala Cuarta, ¿verdad? Debo explicarle más adelante, cuando me dé la oportunidad, por qué se hizo este departamento especializado. Precisamente sobre esas funciones que realiza el Departamento de Asuntos Jurídicos, coméntenos un poco sobre ellas y el personal técnico que lo componen. Inicio primero por el recurso humano, especializado en el Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales. Somos un equipo de 4 personas, un jefe de departamento que humildemente lo tengo a mi cargo, asistido por 3 asistentes técnicos, los cuales todos son licenciados en Derecho y Ciencias Políticas. Requisito fundamental para poder ejercer esas funciones en el departamento. Las funciones que nosotros desarrollamos son funciones de coordinación, pero básicamente el sustento de nuestro departamento es la ejecución, seguimiento, asesoría, redacción de todos los documentos internacionales que hayan de requerir los entes jurisdiccionales con destino a otros países. Llámese particularmente los requerimientos de asistencias internacionales cuya ejecución deban realizarse en otros países donde nuestros entes jurisdiccionales no tienen jurisdicción. Precisamente ese servicio que brinda el Departamento de Asesoría de Asuntos Jurídicos Internacionales, ¿cuáles son los niveles de coordinación con otras instituciones, ya sea nacionales e internacionales? Sí, le explico. Ellas se generan como consecuencia del tipo de actividad jurisdiccional que demande el juzgado, el Tribunal Superior y hasta la propia Corte Suprema de Justicia. Debemos señalar una cosa muy importante. Todo eso se enmarca en lo que es la cooperación jurídica internacional. Y dentro de la cooperación jurídica internacional, y hago un pequeño espacio allí, la cooperación jurídica
comprende el conjunto de las relaciones que mantienen los estados entre sí, con fundamento en un entramado jurídico internacional. Todo ello en función de ¿qué? De poder armonizar, por una parte, las legislaciones internas de los países para poder ejecutoriar solicitudes de ayuda en materia judicial. Y esto se da en función porque los estados tienen su soberanía, tienen su propio sistema judicial al cual no entra y no tiene competencia en nuestro estado. Entonces, para poder realizar una diligencia judicial en otro país, se requiere en primera instancia el beneplácito del estado. Ese beneplácito es tan necesario porque los estados tienen su propia soberanía y su propio ordenamiento jurídico. En tal sentido, para que se pueda ejecutoriar una decisión judicial nuestra en otro país, se requiere precisamente el consentimiento. Eso se da a través de los convenciones internacionales y los tratados bilaterales, y en última instancia, cuando no existe ninguno de esos dos instrumentos, se apela entonces a lo que es el principio de reciprocidad. Es decir, que este departamento hace ese enlace. Somos el enlace de coordinación y seguimiento. Ahora le explico. Los tratados y las convenciones internacionales. Primero, las convenciones internacionales son tratados que son signados por todos los estados y queda abierta que tienen interés en participar, ¿verdad? Y los tratados bilaterales, cuando los estados, dos estados, en este caso Panamá con otro tratado, entienden que el flujo de las relaciones de carácter jurídico demanda que lleguen a un acuerdo sobre la manera y forma en que ambos se van a prestar colaboración y apoyo. Esa colaboración es tan necesaria precisamente para que la justicia, ¿verdad?, no se haga ilusoria. Y puede ser en todas las jurisdicciones que se determinen ellos, en base a las relaciones. Algunas se mueven en materia de penal, otras se mueven en el ámbito de la materia civil, y surgen como consecuencia de las relaciones de la comunidad hoy día, como se mueve a través de lo que es la globalización y el movimiento constante de la población, surgen una multiplicidad de temas jurídicos que generan la población, porque la justicia es para las personas. Correcto. Y sobre ella es que recae todo el accionar. Y luego ese movimiento constante de la población, producto de los cambios de los medios de comunicación que existen, demanda precisamente de que la justicia entre los países se pueda aligerar. Vamos a una pausa, amigos televidentes, y vamos a conversar un poco más sobre precisamente esa cooperación internacional y también sobre las asistencias judiciales internacionales. Estamos de vuelta con su programa De la mano con la justicia, hoy en compañía del licenciado Orlando Betancourt Torres, quien es el jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales del órgano judicial. Licenciado Betancourt, para que nos ilustre un poco y haga docencia precisamente sobre cómo surge esto de la cooperación internacional del órgano judicial con los demás estados internacionales. Muchas gracias por la pregunta, muy interesante la pregunta, pues ella nos va a remitir a otros escenarios. Debo comentarle que la cooperación internacional es una herramienta de los estados. Ellas sirven precisamente para que los estados entre sí, que ya han desarrollado toda una dinámica de relaciones, fortalezcan los vínculos de asistencia mutuamente. Y eso es necesario para que la justicia no se haga de manera ilusoria. Los usuarios de la justicia requieren que los procesos, y muchos de ellos, continúen y no se puedan detener en el ámbito nacional, porque muchos de ellos se generan en otras instancias y con otras legislaciones. En tal sentido, los estados comprenden que ya no solamente basta su pedazo de tierra, su cuarta de cielo para poder vivir. Los estados necesitan, y es así, mantener una armónica relación entre ellos, porque sus connacionales así lo exigen. Le pongo un ejemplo. En la jurisdicción civil son bienes que están situados en muchas ocasiones, producto de las relaciones comerciales en otros estados, y llegan a establecer mecanismos de contratos que se dan en nuestro país. La legislación nuestra
exige en lo civil que para trabar la litis, o sea, la litis pendente, y para que la persona o el demandado no quede en indefensión, se le comunique en el extranjero o en el lugar donde se encuentra de que es sujeto de un proceso. Eso es una necesidad que exige la legislación nuestra. Y en consecuencia, como la persona no se encuentra domiciliada en el país, hay que recurrir a ¿qué cosa? A las asistencias internacionales en otro país. Precisamente, doctor Betancourt, esas asistencias internacionales judiciales, ¿cómo se realizan? La forma, el protocolo para... Hay una etapa que es la etapa procesal. Todo se exige a través del soporte escrito. Todavía en algunos países se permite el trámite y la gestión de una asistencia internacional que requiere un juez que se ejecute en otra jurisdicción a otro juez que se haga por la vía electrónica. Eso quizás llegará a América en algún tiempo. En Europa es posible, porque allá existe un sistema de comunidad. Pero es en los entes jurisdiccionales donde se ejecuta esa diligencia, a solicitud de la parte. En el caso civil tiene que ser a solicitud de la parte demandada. En la parte penal corre por Ministerio de la Ley. Porque hay que buscar información, hay que notificar diligencias procesales tales, en el caso de lo civil, demandas, practicar pruebas, solicitud de pruebas, notificaciones, emplazamientos en la parte civil. En la parte penal se requiere también la notificación del autollamamiento a juicio, de sentencias, ¿verdad?, que se requieren, que la persona se le emplace, se le notifique también de que es objeto de un proceso para que pueda hacer uso del derecho a la defensa, y si no pudiera estar en el país, asignándole un defensor patrocinado por el Estado. Toda esa diligencia tiene que ser, por mandato de la ley, de ser notificadas en el extranjero. En otra parte también se requiere también de la obtención de pruebas, que es una parte muy importante dentro de los procesos, que las pruebas no se encuentran en el país, se tienen que ubicar en el extranjero. Esas pruebas evidentemente las tiene que facilitar el Estado, pero como los estados en el exterior tienen su propia legislación, requiere de que la misma sea peticionada. Y esa petición puede darse bajo 3 parámetros. La primera, que puede ser por un convenio internacional. Las convenciones están abiertas, que son verdaderas codificaciones internacionales. Las convenciones son tratados internacionales donde participan varios estados, se depositan en un organismo internacional. También se hace por el mecanismo de los tratados bilaterales, cuando los estados entienden entre sí que hay una multiplicidad de actividades jurídicas que debe dar lugar a una reglamentación y lo formalizan a través de los tratados. Y en última instancia, cuando no existiera convención internacional, o sea, un tratado colectivo, o no existiera un tratado bilateral, nos remitimos entonces a lo que es la ayuda mutua, en este caso, o la reciprocidad. Entendiéndose la reciprocidad, si me permite un breve momento, la declaración formal entre los estados de darle la asistencia a otro estado, y que en casos similares el otro estado que recibe la asistencia se comprometa a darla de igual manera. Hay casos sensitivos que se han dado en los medios de asistencias internacionales que hemos visto del órgano judicial con Cancillería. ¿Cómo es este procedimiento? ¿Cómo se maneja con Cancillería y después con el Estado donde se encuentra la persona? Le explico la metodología. Hay requisitos que en materia de convenciones internacionales el procedimiento se debe hacer privilegiando la vía diplomática. Generalmente, por ejemplo, las asistencias de carácter civil se utilizan y se emplean el mecanismo del trámite a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo se da ese trámite? Toda diligencia judicial internacional se genera inicialmente en los órdenes, en los entes jurisdiccionales. En los juzgados, llámese los juzgados, tribunales superiores, llámese Corte Suprema de Justicia. Todo tiene que darse en la vía civil a través de esa instancia. Una vez que se peticiona, porque puede ser una justicia rogada, el juez que analiza el caso, en función del caso, evalúa la necesidad de solicitar, ¿verdad?, la asistencia de otro país, porque se genera
la solicitud, pero tiene que tener un entronque en el país, en otra jurisdicción de otro país. Esa petición entonces se tramita a través de un documento técnico que se llama carta rogatoria en lo civil, ¿verdad? O exhorto. Eso lo tiene que elaborar con la asesoría del departamento, y es ahí donde entramos nosotros, la asesoría técnica, porque nosotros somos los técnicos, los que observamos el cumplimiento de las formalidades que demandan los tratados o las convenciones. Evaluamos ahí el cumplimiento de todas las formalidades. Mire que la formalidad, tal como se establece en nuestros códigos, se exige. Debe fundamentarse, sobre todo en una norma de derecho internacional, y debe redactarse y elaborarse conforme a los requisitos y formalidades que el mismo tratado exige. Eso es un trabajo muy técnico que le toca a nuestros funcionarios desarrollarlo, porque no se pueden mandar los documentos de cualquier manera. Entiendo yo que algunos casos, por lo menos en la esfera penal, que se requiere de una extradición o demás, todo ese procedimiento entonces se hace a través del Departamento de Asuntos Jurídicos. Exactamente. Mire, podemos comprender que el trámite, porque esa es la parte procesal, cuando usted, un ente o una autoridad jurisdiccional requiere, porque tiene que ser por ministerio de una autoridad jurisdiccional, requiere, ya sea en materia penal, de lo que ahí lo denominamos auxilio judicial, requiere precisamente de la formulación de un documento. Las peticiones se hacen por escrito. Se hace un petitorio a través de un escrito. Ese escrito tiene toda una técnica, toda una hermenéutica que debe cumplirse. Y los estados son exigentes. Ya que usted menciona la extradición de los auxilios judiciales, que es uno de los más antiguos, es un instrumento muy complejo. Porque la extradición se genera, mire, como una solicitud judicial. Es polifacética la extradición, no es tan fácil hacer una extradición. Se genera como en un ente jurisdiccional. Luego va mutando y se convierte en un procedimiento diplomático. Una vez que ya se tiene todo el documento, porque requiere toda una formalidad, si va para un país extranjero requiere la traducción. Traducción al idioma. Al idioma del país donde se va a enviar, lógico. Pues si lo va a mandar a China, tiene que traducirlo al chino, ¿verdad? Conforme a los requerimientos que demanda el mismo tratado. Mire, le estoy diciendo la mutación. Ese documento que se llama extradición se envía luego al país donde, por la vía diplomática, ahí tiene el carácter diplomático. Cuando luego llega al Estado, en la diplomacia, el Ministerio de Relaciones Exteriores lo envía a la Corte Suprema de Justicia de los países. Y allá se surge el control de la legalidad de la extradición. Luego pasa nuevamente, después que la autoridad superior allá, el órgano judicial, su máximo ente, la Corte Suprema, determina que es legal o no viable, manda ese concepto al Ministerio de Relaciones Exteriores, quien en última instancia, ¿no?, lo envía al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo decida si no es viable o no la extradición. Finalmente, al dar la decisión positiva o negativa, se envía nuevamente al Ministerio de Relaciones Exteriores por la vía diplomática para que sea comunicada entonces ¿a quién? Se le sea comunicada a nuestro Ministerio de Relaciones a través de nuestra misión diplomática. Entonces, es un procedimiento complejo que hay que dominar. Todo un protocolo. Todo un procedimiento, exactamente. Los retos y desafíos que enfrenta este Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales venidero, ¿cuáles son? Bueno, primero nosotros tenemos que apelar a mayores tecnologías, ¿verdad? Tenemos que abordar propuestas, aunque nosotros no tenemos esa iniciativa, la tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, a formalizar tratados bilaterales para hacer hacer más expedito el trámite de las asistencias internacionales. Nos preocupa grandemente algunas jurisdicciones, por ejemplo la de familia, la de niñez y adolescencia, sobre todo la de niñez y adolescencia, porque como usted sabe, el movimiento de las poblaciones de un país a otro se ha hecho mucho más intenso en los últimos tiempos, ya sea por los diferentes factores que hay. Y ahí encontramos temas como, por ejemplo, los alimentos, la sentencia de alimentos. Ejecutorial a veces es complicado, porque si bien nuestros jueces emiten la sentencia,
ejecutorial en otros países resulta a veces fallida, porque las sentencias nuestras no son de obligatorio cumplimiento en otros países. Entonces, estamos hablando ahí de una situación de un lactante, de una persona que necesita alimento, puede ser una, puede ser varias. Entonces, esa circunstancia también a veces nos preocupa porque hay países con los que tenemos una afluencia migratoria muy grande. Huelga decirlo aquí en este momento porque no quiero caer en temas específicos, pero usted sabe que ha habido olas migratorias. Así es. Entonces, ellos generan aquí una actividad familiar, ¿verdad? Generan actividad familiar entre ellos mismos, porque si nacen nacionales, hijos de extranjeros en el país, usted sabe el principio del jus soli, son panameños. Entonces resulta que esta gente rompen el vínculo familiar y se van. Y generan toda una serie de consecuencias en este caso. Y ese es uno de los retos que queremos proponer, que se generen tratados bilaterales con países con los cuales podemos nosotros tener conflictos de carácter jurídico, o por lo menos, no es conflicto, sino simplemente aligerar y que nuestras sentencias puedan ser ejecutoriadas en esos países. Licenciado Betancourt, ya para concluir, ¿dónde está ubicado el Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales y si tiene algún teléfono para nuestros amigos televidentes que puedan muy importante eso. El Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales está ubicado en el Palacio Gil Ponce. El Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales, los teléfonos son el 212-7474, 212-7492. El departamento tiene un horario del órgano judicial, y sin embargo, ahí atendemos a todas las personas, además de los servicios de asesoría, gestión, trámite y diligencia, tanto nacional como extranjero, de las asistencias internacionales que requieren. Damos el servicio de las apostillas. Ese es un tema muy importante porque aquí nosotros procedemos a hacer el trámite de la legalización de los documentos que se generan en el órgano judicial y que van a surtir efecto en el extranjero, ¿verdad? Es un trámite totalmente gratuito, es un trámite que es importante la apostilla porque la apostilla evita el engorroso o sustituye el engorroso trámite de la legalización de la firma de los documentos. Con el régimen de la apostilla se suprime esa legalización de los documentos, ya vuelvo y le repito, es totalmente gratuito. La persona que viene por ese servicio de autenticar y déjeme decirle que el año pasado hicimos alrededor de unas 1.750 apostillas, donde las personas que reciben ese servicio pueden utilizar ese documento totalmente legal en otro país que surte el mismo efecto que el trámite de la supresión de firma y reconocimiento de firma. Agradecemos al licenciado Orlando Betancourt Torres, jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales del órgano judicial, por compartir toda esa docencia con nuestros amigos televidentes. Ustedes, amigos televidentes, recuerda que pueden accesar a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Soy Germán Sánchez y esto fue De la Mano con la Justicia.